A continuación tiene la palabra el diputado José Luis Espert. Gracias, presidente. Antes de comenzar a desarrollar el detalle que me compete en este pleno sobre el paquete fiscal, quiero decirle a los argentinos que le agradecemos desde este bloque oficialista profundamente el esfuerzo que están haciendo, acompañando las medidas de un gobierno que está tratando con muchísimo esfuerzo de encauzar el desastre heredado de la gestión anterior. Argentina se enfrentaba a una crisis homérica hacia fines del año pasado. Podemos discutir si era una hiperinflación, un 2001, un Rodrigazo, la crisis Martínez Dios, la que sea. Pero sin duda que enfrentamos una crisis homérica y con el esfuerzo de todos los argentinos estamos saliendo desde ahí y lo vamos a lograr. Solicito permiso, señor presidente, para leer. Hoy estamos aquí para tratar el mensaje 20-2024, proyecto de ley, medidas fiscales paliativas y relevantes. En adelante me voy a referir a él como paquete fiscal para abreviar. Este paquete fiscal es el primer ladrillo de un sistema impositivo mucho más razonable que tenemos que lograr. Este paquete fiscal, es solo el comienzo de un proceso de reforma impositiva que reduzca a no más del 10% los más de 150 impuestos que sufridamente los argentinos pagan. Tenemos que ir a un camino que implique un sistema impositivo más claro, más cristalino, que nos permitirá en un tiempo bajar los impuestos al consumo para luchar efectivamente contra la pobreza y también tener un sistema impositivo que no sea distorsivo para poder entrar a la OCDE, el club de los países más ricos del mundo, que espera que Argentina se abra al comercio, eliminando los impuestos a la exportación e importación para crecer de manera sostenible, comerciando, la única manera que el mundo descubrió hasta ahora de generar crecimiento sostenido. Este proyecto tiene grandes títulos como la moratoria, el monotributo, bienes personales. Sé que lo más debatido y polémico puede ser el impuesto a las ganancias. Por eso lo estamos transformando en algo razonable. Y como no quiero escaparme del tema, me voy a referir exclusivamente en los minutos que me quedan al tema del impuesto a las ganancias. El ex ministro de Economía, Sergio Massa, rompió, destrozó el impuesto a las ganancias irresponsablemente desde la demagogia electoral más absoluta, sacando a 960.000 contribuyentes de este impuesto. Nos llevó al noveno subsuelo y nosotros desde ahí lo vamos a reconstruir el impuesto a las ganancias. Es importante aclarar que gran parte de los que van a volver a tributar impuestos a las ganancias lo harán, pero no como lo hacían el año pasado, antes del desquicio generado por el exministro de Economía, Sergio Massa. Hay 4 cuestiones bien precisas que persigue el paquete fiscal con el impuesto a las ganancias y ahora me voy a referir a ellas. En primer lugar, lo que busca la remisión del impuesto a las ganancias es solucionar lo que quedó abierto de 2023 con el decreto 473 y, en particular, la ley 27725. El decreto 473 instruyó a la AFIP a modificar la tabla del impuesto a las ganancias para el último trimestre de 2023 y cerca de 960.000 contribuyentes, de un total de 1,5 millones, dejaron de pagar el impuesto. En paralelo, el expresidente, como decía antes, enviaba el proyecto de ley 27.725 que modificó el régimen de la cuarta categoría directamente creando el impuesto cedular. En octubre, noviembre y diciembre de 2023, los empleadores no hicieron la retención del impuesto a las ganancias y, por lo tanto, la tendrían que hacer ahora. Esa deuda de esos empleados contribuyentes con el Estado hoy es de 700.000 millones de pesos. Por eso la AFIP el pasado viernes, 26 de abril, prorrogó nuevamente ese vencimiento hasta el 31 de mayo. Pero si este paquete fiscal no se aprueba, los empleadores a partir de junio tendrán que retener esos 700.000 millones de pesos a los empleados.
En 2024 no hay deuda porque a instancias del exministro de Economía, este Congreso sancionó la Ley 27725 el 28 de septiembre del año pasado, modificando el régimen de la cuarta categoría e incorporando a ciertos contribuyentes al régimen del impuesto cedular. Lo que el paquete fiscal hace es ratificar el decreto 473 para que ningún empleado en relación de dependencia sufra esa retención. En segundo lugar, el paquete fiscal, vinculado con el impuesto a la ganancia, es dejar sin efecto el impuesto cedular que creó la Ley 27725 y volver a la situación previa al decreto 473 de 2023. Lo que hicieron ambos instrumentos legales fue decir que para la cuarta categoría, que el salario no era ganancia hasta cierto monto, 2.300.000, y a partir de ahí sí lo era. Que quede claro. Lo que hicieron conjuntamente el decreto 473 y la ley 27725 no existe en el mundo que prospera, que es donde el gobierno del presidente Javier Milei quiere que esté la Argentina. Fue directamente un desquicio lo que se hizo. En el mundo que prospera, los mínimos no imponibles de ganancias son razonables. Casi todo el mundo paga impuestos a las ganancias con escalas y alícuotas progresivas de manera gradual. Que se tarde mucho en llegar a la alícuota máxima del 35% o alícuota superior, la que sea. Y el empleado en relación de dependencia de la cuarta categoría paga impuestos a las ganancias con una retención en la fuente que le hace el empleador. Antes de la reforma del decreto 473 y la ley 27775, se llegaba a la alícuota máxima de ganancias del 35% con una ganancia neta imponible anual de 12 millones de pesos. Con el paquete fiscal se llega a la alícuota máxima del 35% con una ganancia neta imponible de 36.450.000 pesos, más de 3 veces más, un aumento sustantivo de la gradualidad en la progresividad del impuesto. El paquete fiscal, además de volver a la situación previa al decreto 473 y la ley 27725, sube muy fuerte el mínimo no imponible. Antes un soltero comenzaba a pagar el impuesto a las ganancias a partir de un salario bruto mensual de 634.000 pesos y con el paquete fiscal lo hará a partir de 1.800.000 pesos. De nuevo, casi 3 veces más. Estos $1.800 de salario bruto mensual para solteros en Argentina es un mínimo no imponible mayor que en los Estados Unidos y mayor que en Europa, donde el mínimo no imponible es de $1.200. Al de Uruguay, de $1.000. Al de Chile, de $900. Y si usáramos una medida más robusta del piso a partir del cual se paga ganancias, que es medirlo en número de veces el PBI per cápita de cada país, en vez de simplemente en dólares, nos quedaría que en Argentina pasaría a ser de 1,5 veces, desde el disparate de 4,1 veces del impuesto cedular de la ley 27725. En Estados Unidos es de 0,023 veces, en Uruguay 0,5 veces, en Brasil 0,6 veces, en América Latina en promedio 1,3 veces. Repito, Argentina es solo superada por Colombia 1,8 veces, Ecuador 2,0 veces, etc. Seguimos teniendo un mínimo imponible altísimo comparado a estándares internacionales. El paquete fiscal deja alto el piso a partir del cual se paga impuesto a las ganancias. Aquellos partidarios del eslogan que el salario no es ganancia deberían votar de cabeza el proyecto de ley que estamos discutiendo. Argentina necesita una profunda reforma estructural en todos los planos para que pueda pagar mejoras sostenibles de los ingresos reales de los argentinos en vez de recurrir a atajos como usar al sistema impositivo para mejorar nuestro nivel de vida. Tercer punto, el paquete fiscal también elimina todas aquellas deducciones que se crearon por afuera del impuesto a las ganancias y que ahuecan su base imponible. Por ejemplo, en La Pampa se estableció en el 2016 que los empleados públicos de la provincia tenían un cierto monto no imponible que se ajustaba por inflación.
En el Ministerio de Economía de la Nación hay resoluciones que establecen específicamente que parte del salario, de acuerdo a la categoría, no es imponible, etcétera, etcétera. Pues el paquete fiscal que vamos a votar hoy elimina todas estas deducciones por afuera del régimen general que pontifica el impuesto a las ganancias. De los 960.000 miembros de la cuarta categoría que el decreto 473/23 sacó del impuesto a las ganancias, repito, el paquete fiscal reincorpora a cerca de 700.000, pero muchos de ellos no terminarán pagando más impuesto a las ganancias, ajustado por inflación, obvio, que lo que pagaban en septiembre del año pasado, como consecuencia del gran ensanchamiento que en este paquete fiscal se está haciendo de las escalas. Algunos que estaban pagando la alícuota del 35%, con el paquete fiscal terminarán pagando alícuotas inferiores. De hecho, solo una cuarta parte de los que vuelven a pagar el impuesto a la ganancia lo harán con alícuotas del 27, 31 y 35%, las más altas. El paquete fiscal, para que no se desfigure como ahora el impuesto a las ganancias, propone que el mínimo no imponible, las deducciones y las escalas se ajusten semestralmente a partir del año fiscal 2025, inclusive en los meses de enero y julio por variación del IPC que publica el INDEC del semestre previo. Y en 2024 también propone un ajuste excepcional en septiembre por la variación acumulada del mismo índice en el periodo junio-agosto. Puede parecer poco ajuste en un año donde la inflación, según el Fondo Monetario, puede terminar ser del 150%. Pero sería un error pensar que así, porque el mínimo no imponible del paquete fiscal casi cuadruplica respecto a la situación previa y además tiene una tabla de escalas mucho más amplia que permite una progresividad mucho más gradual. Punto 4. Además, con la nueva tabla de ganancias que propone el paquete fiscal, se hace un avance sustantivo que no se hizo en décadas en achicar, y mucho, el histórico llamado trato desigual que los 950.000 autónomos que hay en Argentina, los otros componentes de la cuarta categoría, han recibido respecto a los trabajadores en relación de dependencia. 6,5 millones de trabajadores privados y más de 3,5 millones estatales. Y que desde la sanción de la ley 24.977 del régimen simplificado para pequeños contribuyentes de 1998, monotributo, se extendió también a los monotributistas. Hoy, 4.800.000, de los cuales 1 millón son monotributistas sociales. Si bien es cierto que los autónomos pueden deducir hoy el impuesto a las ganancias, cosas que no pueden deducir tanto los empleados como los monotributistas, como por ejemplo el pago de los servicios como la luz y el gas y la vivienda, elemento de trabajo, etcétera, cosas que hacen que la alícuota efectiva esté entre 5 y 17%, más baja que surge de la tablita, el trato desigual admitimos que continúa, a pesar que, y digamos todo, son muy pocos los autónomos que pagan una alícuota efectiva del 17%. El paquete fiscal que se propone sancionar por ley hoy, si bien mantiene la deducción especial para empleados y autónomos, no, el alargamiento de las escalas ha reducido y mucho ese trato desigual. Y respecto a los monotributistas, directamente ha desaparecido. En las categorías más altas, los monotributistas pagaban una alícuota efectiva del 6% y ahora los monotributistas pasarán a pagar una alícuota del 15%, no muy lejos de su similar en autónomos. Los políticos tenemos que servirle a nuestros ciudadanos, dar la cara, hablar incluso de las cosas que nos resultan incómodas, porque tenemos que ser responsables en el manejo del bien público sin demagogia como en el pasado. Estamos bajando el impuesto más injusto para los trabajadores, para los pobres y para los jubilados, como es el impuesto inflacionario, el que más afecta a los salarios. Estamos yendo a un sistema impositivo más razonable, donde la política no se esconde de manera cobarde detrás de los impuestos al consumo.
La política ha inventado la demagogia de no cobrar impuestos a las ganancias y pagar el costo político de aumentar el gasto y cobrar de manera cobarde, repito, y oculta, impuestos al consumo por doquier. Argentina es de los países que más grava al consumo. Los políticos, repito, tenemos que dar la cara. Tenemos que salir de este disquicio, particularmente en materia fiscal, hacia un sistema impositivo más razonable. Le pido por favor Ya que vaya termino, señor concluyendo. presidente. Gracias. Pero lamentablemente sin costo no se sale. Estamos dispuestos a asumirlo para que nos permita a los argentinos, de una vez por todas, comenzar a crecer y proyectarnos hacia adelante. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado José Luis Espert.